En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos viendo, siguiendo este libro de José Alamano, y estábamos viendo el espíritu de oración. Hemos visto la oración en general, las bondades, las necesidades. Hemos empezado a ver la oración vocal, hemos visto varias cosas de la oración vocal en el video anterior. Terminamos ahora con la oración vocal, seguimos con la oración mental y terminamos con algunas otras cosas que agrega acerca de la oración a la mano. Bien, entonces continuamos con el tema de la oración vocal. Nuestras oraciones vocales. Es bueno distribuir las oraciones vocales a lo largo del día, porque nos ayudan a santificar la jornada, manteniendo vivo en nosotros el amor de Dios durante la realización de todas las acciones. Entonces es siempre bueno esto, no agarrar y meter, como se puede decir, todas las oraciones vocales en una detrás de otra en media hora y después estoy 23 horas y media sin rezar nada. Tratar de distribuirlas. Al menos pequeñas oraciones, jaculatorias, un Ave María. Tratar de distribuirlo a lo largo del día para así santificar la jornada. Todas y cada una de nuestras acciones deben comenzar en Dios y terminar en Dios. Las oraciones nos ayudan a practicar esto. Entonces, por ejemplo, antes de iniciar el trabajo, elevar la mente a Dios. Jesús, esto lo hago por ti. ¿No? Estamos hablando de oraciones brevísimas, ¿no? Pero tratar de hacerlas a lo largo de toda la jornada para, para poder entregarle toda la jornada a Dios. Esto tendría que ser costumbre sí o sí en los religiosos. Cuidar este aspecto que puede llegar a ser olvidado, ¿no? Cada vez que uno empieza algo, ofrecérselo a Dios. Bien, para hacer así nos ayudan las jaculatorias, las comuniones espirituales, recordar los propósitos, ¿no? Yo puedo tener el propósito de, tratar bien con caridad, por ejemplo, un ejemplo de propósito, tratar bien con caridad a la gente. Entonces, antes de cada trabajo, antes de cada actividad, ofrecerle a Dios el trato que voy a tener con la gente en esa actividad. Bueno, todo esto en orden a vivir una jornada de oración. Estoy hablando de pequeñas jaculatorias, o sea, no nos quitan tiempo, ¿eh? Es simplemente estar atento a ese tipo de cosas. Propongámonos recitar siempre bien las oraciones, todas, hasta las más pequeñas y cortas, y no tengáis duda alguna de que el Señor os bendecirá. Nosotros religiosos hacemos muchísimas oraciones. Por ejemplo, rezamos el Ángelus, rezamos 3 Ave Marías, bendecimos la comida, hacemos la acción de gracia. Si todas las oraciones vocales
que nosotros hacemos a lo largo de la jornada, porque la regla nos mueve a hacerlas. Si las hiciésemos todas perfectamente bien, ¿cuánto fruto? Por ejemplo, hemos rezado antes de empezar este video, ¿no? Si las hacemos bien rezadas, ¿no? Porque se pueden hacer bien o se pueden hacer más o menos, o se pueden hacer simplemente con total distracción. Me hice la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Realmente lo hice en el nombre de la Trinidad o fue simplemente un gesto de costumbre? ¿No? Entonces, acostumbrarse a rezar bien. Acostumbrarse a rezar bien. Bien, pasamos a la oración mental. Entre los medios de adquirir la perfección, uno de los principales es ciertamente la meditación, llamada también oración mental. El autor va a ir explicando a lo largo del texto bien en qué consiste esta oración mental, pero es distinta de la oración vocal. Porque en la oración mental yo voy de alguna manera descubriendo motivos para amar a Dios y hacer propósitos de santidad, ¿no? Entonces, una cosa es recitar el Ave María a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, y otra cosa es meditar sobre la Virgen y descubrir en esa meditación nuevos elementos para amarla más y ofrecerle más cosas. Es verdad que se puede hacer meditación con la oración vocal, y yo puedo, mientras voy recitando el Ave María, ir meditándola y descubriendo en el Dios te salve María elementos para amarla más y hacer propósitos. Eso es verdad. De modo tal de que una misma oración puede ser al mismo tiempo oración vocal y meditación. Pero son, en principio, dos tipos de oración distintas. Una cosa es recitar una oración, sea con los labios o con la mente, y es simplemente decirle con atención algo a Dios o a la Virgen o a los santos. Y otra cosa es meditar, descubrir, profundizar motivos para amar más a Dios, hacer esos actos, nuevos actos de amor, y tomar propósitos para la vida, ¿no? Bien, entonces una cosa es la oración vocal y otra cosa es la oración mental. Bien, quien logra aficionarse a la meditación, a la oración mental, ha dado ya un gran paso en el camino de la propia perfección. El que no medita, llegar a la perfección de la santidad es prácticamente imposible, es imposible. Y en este camino de la perfección de la santidad, el amar la meditación es un paso súper importante y súper enorme. La meditación es ante todo necesaria para evitar los pecados. San Alfonso dice que la meditación y el pecado no pueden habitar juntos. El que realmente medita bien se aleja del pecado. El pecado puede coexistir con otra obra buena, incluso la Santa Comunión, pero no con la meditación. Puede haber una persona que comulgue frecuentemente y que no deje el pecado, y sin embargo una persona que medita bien va a dejar el pecado. Evidentemente, una persona que no medita y prende la comunión, toma la comunión, no la está tomando bien,
no le saca todos los frutos. Si nunca medita sobre la comunión, si nunca medita sobre el cuerpo de Cristo, si nunca medita sobre la pasión, si nunca medita sobre el amor de Dios, va a comulgar y qué fruto va a sacar, ¿no? Entonces, la meditación te abre las puertas a todos los frutos, a la buena recepción de los sacramentos, a la lucha contra el pecado. Bien, la importancia de la meditación. Santa Teresa dice que el que no hace meditación no tiene necesidad de que el demonio le tiente. Cae en el pecado. En la Sagrada, solo, sin la necesidad de que el demonio lo tiente. En la Sagrada Escritura leemos: la tierra está llena de devastación porque nadie reflexiona en su corazón. Jeremías 12:11. Sin la meditación no solo es difícil conseguir la perfección, yo diría imposible, sino también permanecer largo tiempo en gracia de Dios. San Alfonso dejó escrito que todos los santos se santificaron por la oración mental. Todos los santos hicieron meditación. La meditación es la vía más breve para llegar a la perfección. Es también necesaria para hacer bien a las almas, no solamente para la propia perfección, sino para hacerle bien a los demás. Para hacerle bien a los demás. San Pablo de la Cruz escribe que si somos hombres de oración, Dios se servirá de nosotros, aunque seamos miserables, para hacer cosas grandes por su gloria. Entonces, el que realmente reza, medita, se hace instrumento del amor de Dios para las otras personas. Fíjense lo importante que es para el misionero entonces el meditar. Quien hace bien la meditación recitará también bien el breviario, participará bien de la misa, recibirá bien la comunión, se confesará bien, porque son todas acciones que uno tiene que meditar sobre ellas para sacarle realmente el fruto. Ante todo, hemos de distinguir entre la meditación tomada en sentido amplio y la meditación metódica. O sea que el autor divide dos tipos de meditación. Una meditación en sentido amplio, por así decir, y una meditación en sentido estricto. La primera, la meditación en sentido amplio, que es realmente meditación, es realmente meditación, la pueden hacer todos y durante todo el día. Es más, el autor dirá que todos meditan. La cuestión es que se trata de meditar en Dios, de Dios, sobre Dios. Pero es como Rollo Marín, perdón, estoy diciendo, como Lagrange en las 3 edades de la vida interior. No sé si se acuerdan cómo comienza el libro, en donde dice que todo el mundo tiene una vida interior, ¿no? Todo el mundo habla consigo mismo sin necesidad de estar loco, digamos, ¿no? Uno va reflexionando, es lo más normal que nuestra mente esté reflexionando, aun cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo cualquier cosa. La mente vive en reflexión, no es que está apagada. Bien, esa reflexión de la mente es la vida interior que nosotros tenemos. Bueno, se trata de que esa vida interior sea en diálogo con Dios, ¿no? De modo tal de que podamos meditar. Bien, esa reflexión que nosotros solemos tener, siempre, el autor va a decir, por ejemplo, el economista reflexiona cómo ganar más plata, el artesano reflexiona cómo hacer mejor su trabajo, ¿no? Todo el mundo reflexiona, la cocinera cómo cocinar mejor, el alumno cómo aprobar el examen, todo el mundo está reflexionando. Bien, si nosotros esas reflexiones las aplicamos a Dios, ¿no?
tenemos lo que es esa meditación en sentido amplio, ¿no? Y el autor pone ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y explica cómo esta meditación en sentido amplio que hacemos a lo largo del día, que hacemos normalmente en nuestra vida, esa la pueden hacer todos. Por ejemplo, en el trabajo: Señor, esto lo hago por ti. Y de cuando en cuando elevan la mente a Dios. Y van haciendo una meditación, ¿no? Voy a trabajar y pienso: San José trabajó por su familia. Bueno, yo lo voy a imitar, ¿no? Jesús hizo mucho por mí, esto se lo voy a ofrecer a Él. Y son meditaciones que yo voy haciendo. Y las puedo hacer muchísimo a lo largo del día. Y se trata de hacerlas, ¿no? Para tener ese clima de oración. De esta meditación accesible a todos es la que hablan los santos cuando intentan inculcar a todos su necesidad. El solo hecho de vivir en la presencia de Dios, de ser conscientes de que Dios está presente y nos está mirando, eso ya es una meditación. Me tengo que esmerar de portarme bien. Dios me está mirando. Dios espera de mí ahora una buena acción. Son todas meditaciones, ¿no? Bien, esa es la meditación en sentido amplio a la cual todos están llamados. Evidentemente que si yo nunca medito de ese modo, nunca pienso en Dios, evidentemente a la perfección no voy a poder llegar. Bien, esta no es una meditación formal, pero igual es una verdadera meditación. Ya vamos a explicar lo que es la meditación formal, ¿no? La meditación formal es distinta. Pero esta, que no es una meditación formal, es igual una verdadera meditación. Como también es meditación rezar despacio. Voy a rezar el Padre Nuestro, pero voy a ir pensando bien en las palabras. Eso ya estoy haciendo de que la oración vocal se transforme en meditación. Es también meditación rezar despacio, detenerse en cada palabra de la plegaria. Es también meditar, ir pensando bien los misterios del rosario. Por ejemplo, cuando voy rezando el primer misterio de gloria, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y mientras voy rezando las Ave Marías, voy pensando en la alegría de Jesús que resucitó, en la alegría de la Magdalena al verlo y al reconocerlo. Le pido la gracia de reconocerlo yo también, de reconocer su presencia, ¿no? Y entonces voy meditando mientras voy rezando el rosario. Hasta los mundanos meditan a su modo, explica acá el autor. Meditan los comerciantes sobre el modo de ganar y prosperar, piensan en las aduanas, en los impuestos, en la especulación, en los gastos, en el modo de presentar las mercancías. Todo el mundo medita, y algunos meditan todo el día. Nosotros también meditamos. Bueno, la idea es meditar de Dios. Adquiramos pues el hábito de la meditación. Puede hacerse meditación en cada acción que realizamos. Pero ahora vayamos a la meditación formal o meditación metódica. Para la primera, para la meditación amplia, no se necesita tiempo, porque yo puedo meditar mientras hago cualquier otra cosa. En cambio, para esta sí se necesita tiempo. Voy a dedicarle media hora a meditar y paro todas las otras actividades. Voy a dedicarle 1 hora. Nuestras contemplativas 2 horas por día, ¿no? Bien, ¿en qué consiste o cómo se hace? Consiste prácticamente en leer o escuchar cualquier máxima de nuestra santa religión, retenerla en la memoria, discurrir sobre ella con la inteligencia,
a fin de mover la voluntad a los afectos y a los propósitos correspondientes. Entonces yo agarro un libro, o lo recuerdo, o lo escucho, lo retengo en la memoria. Por ejemplo, leo el Sermón de las Bienaventuranzas de Jesús. Pienso, discurro. Si, por ejemplo, si mi vida se asemeja a los bienaventurados, ¿qué tengo que hacer para ser como ellos? Y todo para mover la voluntad, generar afectos, pedirle a Dios ayuda, hacer propósitos. Bien. Los métodos de hacer varían según los autores. Nosotros conocemos muy bien el método de San Ignacio. Bien, San Alfonso toma de varios autores, incluso también San Ignacio, y los resume. Y resume todo en 3 puntos. La meditación, la oración mental, se divide en 3. Preparación, materia, conclusión. Los veremos. En primer lugar, la preparación. Es evidente que no hay que ponerse a rezar ante el Señor con la mente distraída. Ante todo, por consiguiente, debemos comenzar por ponernos en la presencia de Dios. Pensar que el Señor está allí, que nos ve. Lo saludo, tomo conciencia, le pido la gracia. Podemos hacer para esta preparación un acto de fe en la presencia de Dios, un acto de humildad, sintiendo nuestra pequeñez y nuestra indignidad para conversar con Él. Un acto de súplica para que nos ayude a hacer bien la meditación. En segundo lugar, la materia de la meditación. La materia de la meditación puede tomarse de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza, de otros puntos semejantes. Puedo tomarlo, por ejemplo, de un libro de la mano. Toda esta materia la puedo usar para meditar. Se lee o se escucha lo que el libro dice. No es necesario meditar cada palabra. Mejor es detenerse en un punto solo, si el corazón haya pasto, fruto en él. Por ejemplo, les comenté de las bienaventuranzas. No es necesario que yo vaya meditando en cada una de las palabras de Jesús, sino que puedo reflexionar sobre bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Agradecí mis lágrimas, supe ver en mis pruebas y en mis sufrimientos una gracia de Dios. Entonces yo, sin necesidad de estar reflexionando en cada una de las palabras, puedo detenerme en un punto, y justamente eso es lo que aconseja este autor. Y pone él 2 de sus ejemplos de meditación, que los dejé porque me parecen instructivos. Todo lo que yo doy acá en el video evidentemente es un súper resumen del libro que estamos siguiendo, ¿no? Ustedes pueden leer el libro con muchísimo más fruto. Bien, 2 ejemplos que pone el autor. Ayer, por ejemplo, medité sobre las palabras del ángel a San José, ¿no? Que se le aparece. Levántate, toma al niño y a la madre y huye a Egipto. Me bastó con esto. Comencé a decirme a mí mismo, el Señor mandó al ángel a San José y no a la Santísima Virgen, aunque era mucho más digna. Ella no se ofendió, porque sabía que San José era el verdadero cabeza de la Sagrada Familia. ¿Y nosotros? Si el superior nos envía una orden mediante otra persona, ¿lo aceptamos con espíritu de obediencia? ¿Obedecemos al encargado como la Virgen obedeció a San José? San José además podía decir, Jesús es el amo del mundo, que piensa en salvarse.
¿Por qué huir a Egipto? Además el ángel le dice, toma y no tomarás. Y no añadió más, ni sobre el tiempo de la estancia en Egipto. Nada, San José fue la incertidumbre, ni sobre lo que tenía que hacer allí. Ya veis que nos falta materia para meditar. Y entonces, como uno puede sacar fruto, mucho fruto, ejemplos de vida, enfervorizar el corazón para amar más a Dios, propósitos de cómo comportarse uno en adelante. Otro ejemplo, esta mañana he meditado sobre la parábola del trigo y la cizaña. He pensado, mi corazón es un campo, ¿está sembrado de buen grano? Así debería ser, pero por desgracia nos falta la cizaña, descubrir la cizaña en nuestro corazón. La cizaña puede ser aquella maldad, aquella imperfección. Es cizaña perder algo de tiempo en la ejecución de la obediencia. Mis actitudes de cizaña que tengo. Ah, Señor, cuánta cizaña. Dame la gracia de arrancarla de raíz e inmediatamente. No quiero demorar en su extirpación. Y luego, ¿está acaso mi grano corroído? Mis obras buenas, ¿son realmente buenas? Ah, si fuese hermoso y robusto. Pues bien, quiero que en esta jornada todo cuanto haga sea grano puro. Para ello evitaré tal circunstancia, así o asá. Ejemplos de meditación. Se toma el punto que más nos ha llamado la atención y se medita sobre él haciendo actos de amor, de agradecimiento, de alabanza. El entendimiento toma también parte, pero es solo para disponer la voluntad. Lo más importante de la meditación, claro que uno profundiza en una verdad, pero para mover la voluntad a amar más y a tomar propósitos eficaces de vida. La meditación es, sí, un trabajo de la mente, pero para calentar el corazón. No basta simplemente razonar, se requieren los afectos y los propósitos. En tercer lugar, la conclusión. La meditación se termina pidiendo perdón a Dios por las negligencias cometidas en ella, en la misma meditación, y suplicándole que nos ayude a cumplir nuestros propósitos. Está interesante, ¿no? Porque cuando yo reflexiono de las negligencias de mi vida, eso es parte del segundo punto. En cambio, ahora ya concluyendo la meditación, las negligencias en la misma meditación que yo hice. Cuando yo hago un propósito es parte del segundo punto, según San Alfonso, el esquema de San Alfonso. En cambio, ahora pido fuerza para cumplirlo, que me ayude a cumplir los propósitos. Estos propósitos deben ser pocos, prácticos, sobre circunstancias probables, muy probables, seguras de mi vida, porque yo hago un propósito de, si me llevan al Coliseo con los leones, yo no voy a rechazar a Jesús y voy a morir mártir, pero eso no va a pasar. Entonces que sean propósitos reales, de la vida real. Es preciso además, como enseña San Francisco de Sales, escoger un pensamiento como una florecilla espiritual que se recordará a lo largo del día. Esto insiste mucho este autor, ¿no? Porque nosotros podemos llegar a meditar muy bien, 1 hora, 2 horas de meditación muy bien, pero las otras 22 horas del día están totalmente desconectadas, no tienen nada que ver. Y la idea no es esa, la idea es que el propósito, el acto de amor con el cual yo coroné mi meditación se vaya repitiendo a lo largo del día. Cuando tengamos distracciones o estemos en la aridez, entonces no tenemos que entristecernos, sino estar contentos de hacer la voluntad de Dios, de darle gloria con nuestra presencia. Muchas veces la oración es muy difícil,
Pero bueno, uno viene a alabar a Dios, a ofrecerle la vida, no a usarlo de instrumento para llenarnos de cosas. Uno viene a servir, no a ser servido. Entonces, cuando uno tiene aridez, cuando tenemos distracciones involuntarias, cuando nos cuesta mucho, bueno, estar contentos que le podemos ofrecer a Dios la perseverancia. Estemos pues del mismo modo a los pies de Jesús. Hagamos actos de humildad, de amor. Digámosle que si a los otros da pan, nos dé al menos unas migajas. Ser humildes. Uno a veces está en comunidad y ve a los otros rezando muy bien, escribiendo, llorando, y uno está ahí seco. Bueno, que una migajita de las que les sobran a los demás caigan en nosotros. La cuestión es hablarle a Dios, ser humilde, perseverar en su presencia, estar ahí, ofrecernos. El Señor da siempre algo, siempre deja caer una gota de consolación sobre el alma que persevera con humildad. Es preciso siempre hacer algún propósito y así la meditación dará fruto. Bien, vida interior y espíritu de oración. ¿Por qué? Porque se trata de seguir perseverando, ¿no? Terminó la meditación y después tengo que hacer que seguir rezando todo el día. O sea, recordar esos propósitos, seguir viviendo en la presencia de Dios, ese acto de amor que hice en la meditación, renovarlo, ¿no? Entonces, bueno, justamente para hacer de que la oración intensa que yo tuve en el momento que medité, en el momento que hice una buena oración vocal, esa oración intensa siga viviendo a lo largo de la jornada. Y entonces, por eso continúa el autor explicando. Vida interior y espíritu de oración. ¿Cómo es que después de tantos años de practicar todos estos ejercicios, nos veamos todavía llenos de defectos y tan lejos de la perfección? ¿Por qué? Hacemos la meditación, formamos algún propósito, pero no pasamos de mera formalidad. Durante el día lo olvidamos, no nos acordamos siquiera del argumento de la meditación. He ahí el verdadero motivo del poco fruto de nuestras prácticas de piedad. Es necesario vivir recogidos, evitando la disipación y manteniéndonos en la presencia de Dios. La disipación es como el viento que todo lo arrastra. Por eso es necesario el recogimiento, vivir recogido, si se quiere dar fruto. No se trata de que yo tengo que estar pensando continuamente en Dios y meditando continuamente. No, puedo, pero ¿vieron? O sea, los nenes en el aula. Está la maestra presente. Capaz que no están continuamente pensando en la maestra, pueden estar jugando entre ellos, pero igual se comportan como si la maestra estuviese presente, porque de hecho está presente. La tienen presente, por más que no haya un pensamiento explícito. En cambio, la maestra se fue, chao, todo un descontrol. Bueno, nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios. De modo tal de que el fruto de la meditación siga creciendo a lo largo del día. Bien, los principios fundamentales de la vida interior son el espíritu de oración y el espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio sirve para reprimir las licencias de los sentidos internos y externos, especialmente las palabras y los pensamientos inútiles, ¿sí? El vivir disipado. Es verdad, no estoy diciendo que tenemos que tener continuamente conversaciones piadosas,
Podemos tener conversaciones, sí, pero no mundanas, no disipadas. Siempre en esa presencia de Dios. Entonces el espíritu de sacrificio te ayuda a reprimir esas licencias de los sentidos internos y externos, especialmente en las palabras y en los pensamientos inútiles. Y después el espíritu de oración. ¿En qué consiste el espíritu de oración? Nosotros oramos por la mañana, por la tarde y varias veces a lo largo del día, pero esos son actos de oración, no hábitos que forma el espíritu de oración. El espíritu de oración permanece más allá de los actos y hay que vivir en espíritu de oración, que es algo continuo. Jesús nos dice en el Evangelio que debemos orar siempre, lo que viene a significar que debemos estar como revestidos del espíritu de oración, del mismo modo que nuestro cuerpo está cubierto con el vestido. Cuando no podemos tener la mente fija en Dios, basta referir nuestras acciones a Dios. Está buena la frase, ¿no? Referir nuestras acciones a Dios. Y todo se convierte en oración. O sea que hacer todo en su presencia. He ahí en qué consiste el espíritu de oración, que ayuda poderosamente a la vida interior y toma de esta aumento y estabilidad. Por las noches, al desvelarse, tener un pensamiento para Jesús sacramentado, que con tanta impaciencia nos espera a sus pies. Recordarlo también cuando subís o bajáis las escaleras para ir a la capilla. Dejar fuera de la iglesia los pensamientos inútiles. Tomar el agua bendita con devoción. Hacer bien la genuflexión mirando al sagrario. Reavivando la fe, recitar bien las plegarias. ¿No? Muchas veces nosotros nos levantamos, bajamos las escaleras, vamos a la capilla, entramos en la capilla, incluso nos arrodillamos ante el Santísimo, pero no con espíritu de oración, sino como yendo al trabajo pensando en cualquier cosa. Hacer todo con espíritu de oración. Distribuyamos nuestras oraciones particulares a lo largo de la jornada. Cuesta tan poco a lo largo del día una aspiración, una jaculatoria. Que no ocurra que al fin de la jornada se vea uno obligado a decir: hoy no he dicho ni una sola jaculatoria, no he hecho ninguna comunión espiritual, no he levantado la mente a Dios en el estudio de la teología, como tampoco en el trabajo he tenido ningún buen pensamiento. Hoy viví como una persona del mundo. No, sí, hice la hora de adoración, pero las otras 23 horas como una persona del mundo. No. Un misionero debe ser capaz de mantener el recogimiento en todos los lugares, debe saber pasar del estudio o del trabajo a la oración, vivir unido a Dios, con una elevación continua o al menos frecuente del corazón. Pertenece también al espíritu de oración el rezar bien, las breves plegarias antes y después del estudio, el trabajo y las comidas. Sí, si en toda mi vida hubiese hecho bien todas mis oraciones, sería ya recontra súper rezando. En vez de ponerse a preguntar el alimento y luego a gustarlo, pensar en hacerlo todo por Dios. Cuando se va de paseo o de viaje, hacer tantas comuniones espirituales cuantas sean las iglesias que encontramos o que sepamos que hay en esos lugares. Un religioso, un sacerdote que no tenga este espíritu jamás será un buen religioso, un buen sacerdote. Podrá hacerse la idea de serlo, pero en realidad no lo es. El espíritu de oración. Insisto, tampoco hay que presionarse psicológicamente y ser escrupulosos. No es que tengamos que estar pensando explícitamente en Dios y hablando explícitamente con Él, pero sí actuar como si estuviésemos en su presencia, porque de hecho estamos en su presencia.
y no vivir como si no existiese. Y así recordarlo, volver a la meditación, volver a los propósitos, volver a los actos de amor que hicimos. El hecho de fijarse las horas en las que recitar alguna ejaculatoria ayuda ya a adquirir la vida interior, y en esto no hay dificultad especial, basta un poco de buena voluntad. Es preciso, sin embargo, que lleguemos a más, o sea, a vivir continuamente en la presencia de Dios, que es uno de los medios más eficaces para la santificación. Ante todo, la persuasión íntima de la presencia de Dios nos hace evitar el pecado. Dice Santo Tomás, si pensáramos que Dios está presente, no cometeríamos casi pecado alguno, o no cometeríamos ninguno. Por otra parte, el ejercicio de la presencia de Dios ayuda muchísimo a la práctica de la virtud. Evitar el pecado, practicar la virtud. Y en tercer lugar, el ejercicio de la presencia de Dios nos ayuda a despegarnos de este mundo, despegarnos de las cosas creadas. Los ángeles y los bienaventurados gozan en el paraíso porque ven continuamente la faz de mi Padre, dice Jesús. Bien, nosotros no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero si nos habituamos a estar en su presencia, también nosotros gozaremos del cielo ya estando todavía en la tierra. Bien, y modos de practicar este ejercicio de la presencia de Dios, el autor propone 4. El primero consiste en vivir bajo la idea de la inmensidad de Dios, tener presente que Dios está en todas partes. El segundo medio es considerar a nuestro Señor Jesucristo presente en nuestras iglesias. Está en el sagrario, se quedó ahí por mí. El tercer medio consiste en considerar la inhabitación de Dios en nosotros, está en mi alma. Quiere que yo le pertenezca totalmente. Y el cuarto modo podría consistir en mantenerse en la presencia de Dios por medio de nuestro ángel de la guarda. Cada uno de vosotros ha de escoger el método que le resulte más fácil y debe ponerlo en práctica. Bien, todo esto es lo que nos enseña a la mano sobre la oración. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a practicarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.